Les damos la bienvenida al séptimo episodio de Diálogos Climáticos. Hoy, 13 de junio de 2024, tenemos el gran honor de conversar con Elisa Morgera sobre la responsabilidad de los estados con respecto al cambio climático, a propósito de la histórica opinión consultiva emitida por el Tribunal Internacional de Derecho del Mar el 21 de mayo pasado. Soy Soledad Aguilar, directora de la Maestría en Derecho y Economía del Cambio Climático de Flaxo Argentina, y los invito a acompañarnos en Diálogos Climáticos, un podcast donde alumnos, profesores, graduados y amigos de la maestría abordamos discusiones actuales sobre el cambio climático y sus posibles soluciones. El tema que nos convoca hoy es la histórica opinión consultiva emitida por el Tribunal Internacional del Derecho del Mar sobre la responsabilidad de los estados con respecto al cambio climático y su impacto en los océanos. Para hablar de este tema nos acompaña una autoridad global en el tema, la doctora Elisa Morgera. Elisa fue recientemente nombrada relatora especial de la ONU sobre la promoción y protección de los derechos humanos en el contexto del cambio climático. Es catedrática de Derecho Ambiental Global en la Universidad de Strathclyde, en el Reino Unido, y profesora en la Universidad de Finlandia Oriental. Además, es una excelente profesional, persona y amiga que ha seguido el desarrollo de la maestría desde sus comienzos hace más de una década. Para quienes recién se suman al podcast, les recomendamos escuchar el episodio número 2 sobre litigios climáticos como introducción al tema que hoy nos convoca, que es la reciente opinión consultiva del Tribunal de Derecho del Mar a propósito de una petición presentada por pequeños estados insulares pidiendo al tribunal que aclare las obligaciones y responsabilidades de los estados con respecto al cambio climático y su impacto en los océanos. Los estados insulares, como saben, son pequeños países con mínimas emisiones de gases de efecto invernadero y sin embargo son quienes corren mayores riesgos, incluso de desaparecer como consecuencia del cambio climático. La pregunta que las islas le hacen a la Corte es muy interesante. Parten de la obligación prevista en la Convención de Derecho del Mar que impone a los estados la obligación de prevenir la contaminación marina y preservar los océanos y preguntan, ¿incluye esta obligación la obligación de prevenir las emisiones de gases de efecto invernadero que contaminan los océanos y preservar al medio marino de los impactos del cambio climático? Como contexto, les contamos que la Convención de Derecho del Mar, firmada en 1982, tiene hoy 167 países parte, con una cobertura global, salvo dos países interesantes para nuestra región, que son Estados Unidos y Colombia, quienes no la han ratificado. Gracias, Elisa, por acompañarnos y bienvenida a Diálogos Climáticos. Muchas gracias, Sole, un placer. Bueno, Elisa, queríamos empezar por una pregunta introductoria. Entendemos que esta es una opinión consultiva sin precedentes que plantea el vínculo entre la Convención de Derecho del Mar y la de Cambio Climático y las responsabilidades de los estados con respecto a esta temática. Si nos podés contar cómo llegamos a esta opinión consultiva y cuál es la relevancia de esta opinión para el derecho internacional del cambio climático. Sí, bueno, es importante tener en cuenta que se trata de una iniciativa de la Comisión de Pequeños Estados Insulares sobre Cambio Climático y Derecho Internacional, que fue liderada por Antigua y Barbuda y Tuvalu, con muchos expertos de derecho internacional del sur y norte global. Y, digamos, hace seguimiento a muchos años de conversaciones entre expertos en derecho internacional del mar sobre la cuestión de la importancia de los impactos del cambio climático sobre el medio marino y la importancia de la Convención sobre el Derecho del Mar para enfrentar al cambio climático. Entonces, hace muchos años que discutimos de esos temas, de relaciones entre áreas del derecho internacional, pero todavía no había una aclaración autoritativa de la relevancia de la Convención sobre el Derecho del Mar en cuestiones de cambio climático. Entonces, la relevancia de la opinión es histórica y global.
porque por primera vez tenemos el tribunal indicó claramente que diferentes obligaciones bajo la Convención sobre el Derecho del Mar son aplicables a las responsabilidades del Estado en materia de cambio climático, que sea mitigación o adaptación. Y no solo eso, sino que también es importante considerar que estas obligaciones en materia de derecho del mar se añaden a las que ya hay bajo el convenio del cambio climático y el Acuerdo de París. Entonces son una serie de obligaciones independientes y digamos, paralelas a las que hay bajo el régimen del cambio climático. Muchas gracias. Sí, es muy interesante la parte donde la Corte dice que solamente con cumplir las obligaciones de la Convención de Cambio Climático no es suficiente para cumplir con la de Derecho del Mar, ¿no? O sea, solamente Sí. con presentar la NDC no es suficiente. Entonces, la pregunta es, si podés profundizar un poco más, según la Corte, ¿cuáles serían las responsabilidades de los mayores emisores si no realizan los esfuerzos necesarios para reducir sus emisiones? El primero ha sido el reconocimiento de que las emisiones de gases de efecto invernadero son una forma de contaminación marina y de cualquiera fuente, de cualquiera fuente esas vengan, diferentes obligaciones bajo el Convenio sobre el Derecho del Mar son aplicables. Y entonces las obligaciones de los estados son de prevenir las emisiones, pero también, como ya sabemos que los efectos de algunas de las emisiones ya no se pueden terminar de un momento inmediato, hay que limitar y minimizar los efectos de esas emisiones en términos de contaminación marina. Entonces, 3 tipos de obligaciones que ya dan un contenido mucho más preciso de las obligaciones de los estados en materia de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero también el tribunal miró a otras obligaciones de derecho del mar que quizás no están muy claras todavía en el contexto del cambio climático. Y eso tiene que ver con una preservación al medio marino más amplia, que también incluye la protección, la conservación de la biodiversidad marina. Y eso has hecho, yo creo, quizás una parte que no estaba tan clara tampoco en los estudios de derecho internacional, donde pero había mucho trabajo que ya se hizo bajo el convenio sobre la biodiversidad, muchas decisiones que fueron adoptadas por consensos por 196 partes del convenio, ya habían aclarado como la conservación de la biodiversidad marina a través de áreas protegidas, pero también las protecciones o la rehabilitación de los ecosistemas marinos y también la pesca sustentable son todas maneras para mitigar el cambio climático y también adaptar. Entonces, eso el tribunal lo hizo muy claro, sin necesariamente apoyarse directamente al convenio sobre la biodiversidad, justo una reflexión muy breve que la convención podría ser importante para interpretar el derecho del mar, sino directamente sobre la base de las obligaciones que son bastantes generales, pero muy importantes de protección del medio marino en su totalidad, digamos, bajo el convenio sobre el derecho del mar. Sí, muchas gracias. Es súper interesante porque, claro, en 1982, cuando se escribió la convención, no estaban pensando en cambio climático. Entonces lo están interpretando a la luz de cómo evolucionó la actividad y el tipo de contaminación que tenemos hoy. Entrando entonces a los pequeños estados insulares, que son los que presentan este pedido de opinión consultiva. Ahora que ya se aclararon las obligaciones, ¿qué impacto tiene una opinión consultiva en general y en particular en este caso? ¿Y qué posibilidades les abre
a estos estados insulares o a otros que pudieran tener reclamos sobre este tema? Bueno, con certeza eso da una nueva interpretación jurídica para indicar cuando los esfuerzos nacionales no sean suficientes. Tenemos ahora una benchmark, digamos, una aclaración de los esfuerzos mínimos que los estados, en particular los estados desarrollados, tienen que hacer en sus esfuerzos nacionales para mitigar el cambio climático. Además, el tribunal también aclaró que las obligaciones de cooperación internacional, incluidas las de cooperación financiera, son vinculantes. Y eso también es un aspecto que a veces no está muy claro y en muchos casos deja a los países donantes una muy amplia zona de decisión. Entonces, con esa opinión es posible para los estados insulares y también otros que están pendientes de financiación internacional para poder responder ya a los impactos que muchos tienen desde hace años más efectivamente al cambio climático, con esa aclaración que eso también es una obligación vinculante. Buenísimo. Otro aspecto que nos interesa también desde América Latina es cómo va a influenciar esta opinión consultiva a otras dos opiniones consultivas que en este momento están en curso, que las tratamos en el episodio 2 para las que les interese profundizar el tema, que es una presentada ante la Corte Internacional de Justicia a través de la ONU y otra presentada por Chile y Colombia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ambas relacionadas a las obligaciones de los países sobre la emergencia climática. Entonces, ¿cómo crees que esta opinión consultiva va a impactar sobre las otras que están en curso y que en particular la de la Corte Internacional de Justicia es más amplia porque no solo aborda el derecho del mar, sino que aborda el derecho internacional en general, ¿no? Sí. Sí, yo creo que habrá mucha influencia de esa opinión sobre los otros dos procesos de opiniones. Quizás la primera cosa que hay que considerar es que el Tribunal del Mar mencionó la relevancia en términos de derechos humanos, pero no analizó en detalle de qué manera el derecho internacional de los derechos humanos es aplicable y relevante en esas cuestiones de cambio climático y protección del medio marino. Entonces, eso le da una oportunidad a la Corte Interamericana de Derechos Humanos de aclarar primero que todas esas obligaciones medioambientales que el Tribunal del Mar aclaró también tienen una incidencia en términos de protección de los derechos humanos. Y además que en aplicar esas obligaciones de derecho medioambiental hay también que respetar obligaciones de derechos humanos en términos de participación pública, consideración de los más vulnerables, incluido los derechos humanos de los pueblos indígenas y otras comunidades vulnerables y también derechos de los niños y generaciones futuras. Digamos que, bueno, yo tuve la ocasión de participar en las audiencias en Barbados de la Corte Interamericana y la Corte creo dio una indicación que va a tener una opinión muy larga en términos de abordar cuestiones de cambio climático en términos terrestres, también que en términos de medio ambiente marino. Pero las aclaraciones del Tribunal del Mar van a ser muy útiles para tener esa visión muy sistémica de cambio climático como cuestión de contaminación, así que como cuestión de biodiversidad. Para lo que concerne la Corte Internacional de Justicia, digamos que quizás no era necesariamente tan claro a qué nivel la Corte también entrará en cuestiones relacionadas al derecho del mar
Y entonces esas aclaraciones del Tribunal del Mar van a ser muy útiles para no dimenticar que los impactos del cambio climático sobre el mar y quizás aún más importante, el papel del medio ambiente marino en contribuir a la regulación planetaria del carbono, del cambio climático, es esencial. Y eso es algo que desafortunadamente todavía no está de verdad incorporado en el convenio sobre el cambio climático, aunque ya teníamos informaciones científicas sobre esa importancia desde hace los años 70 y 80, y aunque ya desde la COP de Glasgow hay una referencia a la importancia del mar, pero todavía eso no ha tenido seguimiento en términos de programas de trabajo específicos bajo el convenio sobre el cambio climático. Así que, digamos, con esta opinión, la Corte Internacional de Justicia tiene esa posibilidad de aclarar, digamos, el derecho internacional general, pero también esos aspectos de derechos humanos y derecho medioambiental de una manera muy, muy comprensiva. Perfecto. Sí, me resultó también muy interesante la parte donde la opinión, el tribunal hace referencia a los informes del IPCC, donde están detalladas todos los impactos, incluso sobre los océanos, y lo toma como opinión autoritativa en este tema, e incluso haciendo referencia a que ninguno de los estados había controvertido las opiniones del IPCC. Entonces, de alguna manera, ya sentando el conocimiento científico en el tema y tomándolo por válido, que, bueno, me parece interesante en el marco de algunas discusiones políticas que hay en países como el nuestro, como Argentina, y yo estoy ahora en Estados Unidos, y acá también eso me parece una muy interesante, digamos, aportación que hace este tribunal. Entrando como vos ahora un poquito más en profundidad al tema de derechos humanos, ¿no? En los últimos días vimos más de 7.000 personas afectadas y más de 1.000 muertos en Papúa Nueva Guinea, decenas de muertos y heridos en Estados Unidos, en Haití, por tornados, por fenómenos climáticos extremos. Brasil tuvo hace poco, un mes y un poquito más, tremendas inundaciones. Realmente estamos viendo pérdidas de vidas casi a diario en las noticias, ¿no? Como fenómenos, como consecuencia de fenómenos climáticos extremos que además son cada vez más frecuentes como consecuencia del cambio climático. Entonces, ¿crees que esta opinión consultiva y las otras a las que has hecho mención pueden abrir posibilidades para ser usadas como precedentes en reclamos por derechos humanos en tanto cortes domésticas como internacionales? Y me interesa también entrar en lo doméstico, ¿no? Si esto va de alguna manera a fertilizar o a dar pie para mayores reclamos a nivel doméstico. Sí, yo creo que el potencial está. Eso también va a depender de cómo la sociedad civil y los que van a intentar utilizar las cortes domésticas en materia de cambio climático van a utilizar esta decisión. Es importante, yo creo que hay mucha sociedad civil que se interesó al derecho del mar por primera vez en ocasión de esa opinión. Entonces creo que veremos digamos, una interacción mayor de la que hubo ante ahora sobre esa área del derecho internacional. También es importante tomar atención de que en la opinión, aunque no haya muchas referencias, hay solo una referencia a derechos humanos de manera literal. Hay todavía otras referencias muy importantes que implícitamente hablan de derechos humanos. Entonces, el tribunal mencionó cómo las obligaciones de los estados en materia de cambio climático tienen impactos sobre las vidas, los medios de vidas, el acceso a la comida y las culturas de diferentes comunidades.
Y hay obligaciones también en materia de asesorar previamente cuáles podrían ser los impactos de tipo socioeconómico y cultural de las diferentes medidas que se tomen en materia de cambio climático. Entonces, eso es un aspecto que va a ser muy importante en términos de asesorar si los estados a nivel nacional están por lo menos asesorando esos impactos y están listos a responder y prevenir esos impactos. Y también eso tiene una importancia internacional porque también hay obligaciones de asesorar esos impactos en áreas del mar que están compartidas, que están afuera de la jurisdicción nacional. En ese momento tenemos un nuevo tratado sobre el mar alto, digamos, La las alta áreas mar, marinas, la alta la mar alta mar. y las dos áreas marinas fuera de la soberanía nacional, que tiene algunas innovaciones muy importantes en términos de asesoramiento de los impactos, también de biodiversidad, pero también also de impactos socioeconómicos y culturales. Así que habrá esas oportunidades de utilizar la opinión también en la implementación de ese nuevo tratado de la alta mar. Buenísimo. Sí, me parece también interesante sobre lo que vos decís, que la Corte aclara que la obligación es una obligación que decimos de debida diligencia, ¿no? En el derecho en español, pero que esa debida diligencia no alcanza solamente con hacer una evaluación de impacto ambiental y dejarlo ahí, sino que tienen que tomar acciones e implementarlas, o sea, planificar acciones e implementar, que es una, según ellos, una debida diligencia estricta, ¿no? Que incluye tanto la planificación como la implementación de las medidas. Entonces, eso también da un parámetro que la Convención de Cambio Climático no tiene ese detalle. Entonces me parece también un aporte súper interesante para después ser retomado a nivel doméstico o internacional. Sí. Bueno, y ahora queríamos que nos cuenten. Sí, adelante, adelante. Oh, perdona, eso de la debida diligencia es muy importante subrayarlo y también porque eso llega también a la fase de monitorar efectivamente si los esfuerzos están teniendo los resultados esperados y reglamentar las acciones del sector privado como parte de esa debida diligencia. Entonces hay múltiples estándares de conducta del Estado que se pueden aclarar y que se pueden utilizar bueno, que sea en cortes domésticas o internacionales y que no están tan claro en el derecho del cambio climático. Bueno, súper claro. Queríamos ahora que nos cuentes un poco tu nuevo rol como relatora de la ONU y, bueno, cuál es tu expectativa o el desafío que tienes por delante y si hay algún mensaje que quieras mandar para nuestros seguidores que están en América Latina sobre el trabajo que tienes por delante. Muchas gracias por esa oportunidad. Digamos que mi trabajo es contribuir a esos esfuerzos de aclarar de qué manera el derecho internacional de los derechos humanos aclara las obligaciones de los estados en el contexto de cambio climático. Y una parte de ese trabajo ya ha empezado, por ejemplo, en lo de clarificar la relevancia de esa opinión, que es en materia del derecho del mar y que tiene algunas menciones relevantes en términos de derechos humanos, pero ampliar más la reflexión sobre su importancia para la protección de derechos humanos en general, del derecho universal a un medio ambiente sano y derechos que sean de los niños, de los pueblos indígenas, de otras comunidades que están dependientes de un océano sano y un clima sano.
Pero también hay la posibilidad de aclarar estándares en particular sectores para la transición justa, estar pensando más en, por ejemplo, donde hay necesidad de más colaboración entre diversos órganos de los gobiernos nacionales y también a nivel internacional. Y quizás aclarar más las responsabilidades de las empresas privadas que a veces se encuentran en situaciones donde quizás el Estado todavía no ha regulado de la manera necesaria y detallada su conducta para contribuir a la mitigación y adaptación al cambio climático. Otro aspecto que creo va a ser muy interesante en mi trabajo va también a ver si las estructuras que tenemos en ese momento para la financiación de las acciones de cambio climático están en línea con esas aclaraciones de los sectores y de la protección de los derechos humanos y particularmente de los más vulnerables. Ya tenemos alguna evidencia de que eso no es necesariamente el caso todavía. Entonces hay una área quizás de reforma y de discusión muy importante para que no tenemos ni el tiempo ni los recursos para desarrollar proyectos que no van a ser efectivos en términos de cambio climático y de justicia. Así que eso es un aspecto muy, muy importante. Y bueno, como ya empiezo desde hace poco mi trabajo como relatora, lo que me gustaría hacer mucho, el mensaje para los que nos están oyendo es invitarles a conversar conmigo. Yo tendré 2 informes muy, muy temprano, uno la semana que viene ya, y sobre, digamos, tener un resumen de lo que los otros expertos de derechos humanos hasta ahora han aclarado sobre el cambio climático para ver dónde hay que ir después. Y el otro informe que saldrá a finales de julio para la Asamblea General de las Naciones Unidas se enfoca en cuestiones de acceso a la información necesaria para proteger los derechos humanos en el contexto del cambio climático. Entonces, los 2 informes van a crear una base de comprensión para saber a dónde estamos hasta ahora en aclarar la relevancia de los derechos humanos en el cambio climático y a ver dónde tenemos que ir. Y lo que haré en la segunda parte del año es organizar consultaciones regionales, virtuales y también en presencia en ocasión de la reunión sobre biodiversidad y de la reunión sobre cambio climático para escuchar cuántas voces posibles y comprender cuáles son las prioridades que abordar en mi mandato. Entonces espero Bueno, tener ocasiones para oír desde voces diferentes. buenísimo. Está bueno para todos nuestros oyentes saber además que Elisa entiende perfecto el español, así que no sean tímidos y se acerquen a presentar, especialmente a aquellos que se dedican a los temas de acceso a la información y derechos humanos y ambiente, acercarles sus aportes y sus opiniones. Bueno, llegamos al final. Nosotros enormemente agradecidos por tu participación y la verdad, como siempre, clarísimos todos tus conceptos. Bueno, y te deseamos la mejor de las suertes en tu tarea como relatora. Vamos a estar ahí esperando el informe y bueno, y desde ya mucha suerte en el trabajo de este año. Muchísimas gracias y seguimos en contacto. Gracias por acompañarnos hoy. Si te gustó el episodio y te interesa escuchar más, es muy importante para nosotros que nos pongas 5 estrellas, hagas clic en seguir o envíes este episodio a tus colegas y amigos. Diálogos Climáticos es producido y apoyado por profesores y alumnos de la Maestría en Derecho y Economía del Cambio Climático de Flaxo Argentina. En la producción, edición y contenidos, Clara Subirach, alumna de la maestría. Si querés saber más sobre la maestría en cambio climático, nos podés escribir a cambioclimático@flaxo.org.ar cambioclimático@flaxo.org.ar
Muchas gracias.